Buenas, soy Napoleón Alejandro Conruiz, estudiante de primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Redemptoris Mater. Este video es por una asignación de la clase de Biología Celular impartida por la doctora Marisol Herrera. En este video, como podemos ver en esta diapositiva, en la primera diapositiva, se trata acerca de la meiosis. La meiosis es fundamental para el proceso reproductivo de los seres. Es el proceso por el cual se forman los gametos femenino y masculino para lograr una reproducción. También dentro del cuerpo existe lo que es la mitosis. En esta diapositiva podemos ver lo que es la meiosis, el proceso meiótico y el proceso de la mitosis. ¿En qué se diferencian estos procesos? Es muy fácil. La mitosis es uno de los procesos fundamentales del cuerpo. Sin él no podríamos regenerarnos, no podríamos desarrollarnos y nuestras células no se podrían duplicar, no se podría crear lo que es un ser. Este proceso mitótico ocurre alrededor de 10 cuatrillones de veces en la vida de un humano. ¿Por qué sucede este proceso? ¿Qué es este fenómeno? Este fenómeno es importante para la regeneración de los tejidos. Cuando una célula de la piel muere, se crea otra. Y esto es por el proceso de la mitosis. Ahora, ¿qué es la meiosis? La meiosis, como antes mencionaba, es fundamental para el proceso reproductivo. Esto se le conoce como la reducción cromosómica. Entonces, como lo dice su nombre, lo que sucede durante la meiosis no es igual que la mitosis, que se duplica y crea una célula exactamente igual, con el mismo número de cromosomas, con el mismo número de genes y todo exactamente igual. La meiosis no. La meiosis lo que hace es dividirse incluso 2 veces para formar 4 células genéticamente distintas. Estas 4 células ocurren un proceso de reducción cromosómica donde empieza la célula de origen con 46 cromosomas en el caso de los humanos o 23 pares y al final termina en 4 células haploides, que quiere decir que solo cuentan con 23 cromosomas, que luego en el caso de los seres humanos el espermatozoide se va a fertilizar con el óvulo y van a formar una célula diploide de 46 cromosomas para formar el embrión. Pero en este caso nos vamos a centrar lo que es meramente en el proceso de la meiosis y cómo funciona. Entonces, podemos ver que si nosotros nos multiplicáramos o nos reproduciéramos por el proceso de la mitosis, entonces todos seríamos exactamente iguales, seríamos clones de nuestros padres. Y espero, gracias a Dios, esto no es así. Hay muchas razones por las cuales no lo es así. Sin embargo, como realmente lo hacemos, es como con el proceso de la meiosis. Es por eso que nuestros hermanos, o mis hermanos, no son exactamente iguales a mí. Porque ocurrió un proceso de meiosis. Este proceso de meiosis es muy importante para la evolución del ser humano y también para el proceso de selección natural de la especie. Ahora, aquí podemos ver que la meiosis tiene un proceso que crean los espermatozoides y crean los óvulos. Este proceso de la meiosis en estas dos células pues tiene una variación que vamos a ver a través de la presentación. Entonces, ¿cómo funciona la meiosis? La meiosis funciona casi igual que la mitosis. Tiene el mismo número de fases, nada más que esta multiplicada por 2. Es decir, existe una meiosis 1, que es el mismo número de fases que la mitosis, pero existe una meiosis 2, que es esta misma fase vuelta a repetir. Se vuelve a repetir todas estas fases para lograr y completar el proceso de la meiosis. ¿Cuáles son estas fases? Estas fases son la interfase, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y luego el movimiento celular, que va a lograr que las células se separen. Esto lo vamos a ver a través de esta diapositiva. En esta imagen simplemente es para un proceso de esquematización, para que se pueda ver cómo exactamente pasa. Pero lo vamos a explicar más a fondo en el transcurso de la diapositiva. Entonces, etapas de la meiosis. La primera etapa, la interfase. ¿Qué sucede aquí? Esta interfase es el proceso, como en un ejercicio, el proceso de calentamiento. Es donde los ADNs o las cromatinas que se encuentran dentro del núcleo de la célula se empiezan a duplicar. Esto en preparación para el proceso de la meiosis. Y también los centrosomas que se encuentran fuera del núcleo, estos se duplican.
estos después, en la siguiente fase, van a tomar otro rol, pero esto es lo que necesitamos saber dentro del proceso de la interfase. Repitamos. Primero, el ADN se duplica, las cromatinas que están dentro del nucleolo pues se duplican, formando otras cromatidas exactamente iguales con los mismos genes, pero esto es lo único que ocurre en esta fase, es el proceso de preparación. Ahora viene la profase, es la fase fundamental o el pilar fundamental del proceso de la meiosis. ¿Qué ocurre en este proceso de la meiosis? Número 1, los centrosomas se van a los dos extremos de la célula. Esto para prepararse para la división celular. Ahora, ¿qué sucede dentro del núcleo? Sucede que las cromatinas se condensan y forman cromosomas. En este caso, recordemos que estas se habían duplicado. Forman cromosomas y estos cromosomas, los homólogos, se unen, formando un cromosoma de la madre, un cromosoma del padre, unidos. A esta unión se le llama crossover. Este crossover es fundamental para la selección natural y para la evolución de los seres. También para el proceso de reproducción. Es por este crossover que mi hermano y yo somos completamente distintos y no somos genéticamente iguales, incluso si provenimos de los mismos padres. Entonces, recapitulemos. Ocurre primero que estas cromatinas se condensan formando cromosomas y estos cromosomas se unen haciendo el crossover. Entonces, estos forman un solo cromosoma con 4 cromátidas. Hay que recordar, las cromátidas y los cromosomas no son lo mismo. Entonces, esta célula contaría con 46 cromosomas, pero con 92 cromátidas. Entonces, esto es muy importante para que en la siguiente fase y en la meiosis 2 podamos saber qué es lo que ocurrió y cómo se forman estas 4 nuevas células. Entonces, recordemos, se unen los cromosomas, forman el crossover, los centrosomas se ponen a un extremo opuesto de la célula y los microtúbulos, que son proteínas dentro de la célula, se forman para luego en las siguientes fases unirse a las cromosomas. ¿Qué sucede con los cromosomas? ¿Por qué estos cromosomas se unen? No se unen solo porque sí, se unen porque van a hacer lo que es la recombinación homogénea. ¿Qué es la recombinación homogénea? Como lo dice su nombre, se recombinan porque vienen del padre y de la madre. Y estos van a intercambiar genes entre sí para formar distintos cromosomas. Y esta es la razón por la cual ocurre la selección natural y por lo que nosotros no nos podemos clonar, porque no lo hacemos de una manera de mitosis, sino meiosis. Pasamos a la metafase 1. ¿Qué sucede en la metafase? La metafase empieza con M, yo me guío de esta manera, significa middle. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos cromosomas que estaban unidos se alinean en la línea media de la célula para en la siguiente etapa poder ser separados. ¿Cómo ocurre esto? Por una serie de proteínas que se encuentran dentro de la célula. A día de hoy se ha podido descubrir que, por ejemplo, la proteína celular E es muy fundamental para este proceso de alineación de la metafase número 1. Es muy importante para este proceso y también ocurre, este proceso es exactamente igual como ocurre en el proceso de la mitosis. Podemos ver aquí en la gráfica que está a la derecha, en nuestra presentación, podemos ver cómo estas proteínas se alinean, estando primero en distintos lugares, ellas se alinean formando una línea media dentro de la célula. Esto dando paso a la siguiente fase, anafase. ¿Qué sucede en la anafase? Para recordar bien, la A significa apart en inglés, que significa separar algo. Entonces, ¿cómo sucede la anafase? La anafase hace que los microtúbulos, recordemos, los microtúbulos son conducidos por los centrosomas, hacen que estos cromosomas que estaban unidos, que en el crossover, antes de hacer la recombinación homogénea, lo que hace es separarlos. Ocurre la separación cromosómica, ocurre la primera reducción cromosómica. Entonces, en esta anafase, es lo único que ocurre. Se sacan. ¿Y qué sucede? Viene otra parte fundamental del proceso de la meiosis, la telofase. En esta telofase, los organelos dentro de las células se dividen y se pasan en una parte y en otra parte.
También alrededor de los cromosomas que ya habían sido anteriormente separados, se forma lo que es la membrana nuclear y dentro de ellos se forman lo que son los nucleolos. Entonces, aquí, ¿qué sucede en este proceso? Sucede que los cromosomas antes formados se vuelven a descondensar y se vuelven otra vez cromatina, formando otra vez un single strand de ADN, o decir, un filamento único de ADN. Esto es lo que se conoce como la descondensación cromosómica. Ahora, después de la telofase se forma lo que se conoce como el escote. ¿Por qué las células aún siguen unidas de esta manera? Todavía son una misma. Pero, ¿cómo se separan? Mediante la citocinesis, que la citocinesis viene del griego movimiento celular. Entonces, lo que pasa es que la célula, mediante el movimiento celular, se separa y forma dos células nuevas. Pero aquí no acaba el proceso de la meiosis. Este es solo el inicio del proceso de la meiosis. Si comparamos con la mitosis, es un proceso muy parecido a la meiosis número 1. Pero ahora va a ocurrir la meiosis número 2. Vamos a entrar a lo que es la profase número 2. Aquí, en esta profase, los ADNs no se multiplican. Sin embargo, los centrosomas sí lo hacen y se vuelven a colocar a los extremos de las células. Los ADN simplemente las cromatinas, en este caso, que son single strands de ADN o filamento único de ADN, se vuelven a condensar formando double strands de ADN o filamento doble de ADN. Estos se condensan y forman otra vez lo que es un cromosoma. ¿Qué es lo que sucede en esta parte? Se forman, recordemos, primero los centrosomas se multiplican. Sin embargo, el ADN no ocurre con este proceso. Lo que sucede simplemente es la condensación y la formación cromosómica. Esto es lo que sucede en la profase número 2 del proceso de la meiosis número 2. Ahora vamos a pasar a la metafase número 2. Exactamente igual a la metafase número 1. Proteínas dentro de la célula hacen que estos cromosomas que se han unido se vuelvan y formen una línea media en la célula. Se formen en una línea media en la célula. Estos ya se encuentran atados a los microtúbulos, que se encuentran, que esto es como hablaba antes, son parte de un proceso de proteínas que hacen que estos cromosomas se puedan alinear en la línea media de la célula. Entonces, los microtúbulos se preparan para hacer la anafase número 2. ¿Qué pasa en la anafase número 2? Exactamente lo que pasó en la anafase número 1. Esta vez ya no hay 4 cromátidas, hay solo 2 cromátidas. Porque en el proceso anterior de la meiosis número 1, recordemos que separamos los 2 y formamos 2 cromosomas. Ahora tenemos un cromosoma con 2 cromátidas, con 2 single strands. Tenemos un double strand o un doble filamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la anafase número 2? Sucede la separación del cromosoma. Se revienta el cromosoma o se separa, mejor dicho, es un término mejor empleado, se separa formando 2 single strands o 2 filamentos únicos. En este caso, los separa. Recordemos, en el proceso de la meiosis 1 ocurrió lo que es la recombinación homogénea, que es cuando el gen de la madre y el cromosoma del padre homogéneos, claro, intercambian genes. Por ejemplo, el pelo de mi papá, la nariz de mi mamá, o las habilidades de correr de mi papá, o las habilidades matemáticas de mi mamá. Esas células forman células genéticamente únicas, cromosomas genéticamente únicos. Y es donde sucede el proceso de selección natural. Entonces, ¿qué sucede acá? Simplemente este cromosoma, que ya había sido antes homogéneamente recombinado, lo que sucede es que se separa, formando single strands o filamentos únicos. Ahora ocurre lo que es la telofase número 2. Recordemos, teníamos 2 células. Estas 2 células pasaron por el proceso de la meiosis 2. ¿Qué sucedió? Al separar y convertir un single strand, la telofase separa estos 2 filamentos únicos, que ahora sumados son 23, y los envuelve otra vez en una membrana nuclear, una membrana nuclear aparte en cada uno de los 23 filamentos únicos de cromosomas, que son 23, y forma los nucleolos. ¿Qué sucede en la telofase? Se forma otra vez la escotadura o el escote celular. Este escote va a ser separado otra vez por el proceso de la citocinesis. La citocinesis ocurre en que el movimiento celular o el desplazamiento celular y
se separan y forman, en este podemos ver aquí al final, 4 daughter cells at the ends of the meiosis number 2. 4 células hijas al final de la meiosis número 2. Y así es como se forman los espermatozoides. ¿Qué decíamos al principio de la diapositiva, al principio de la presentación? Existe una diferencia entre la formación de los ovarios y la formación de los espermatozoides, entre la espermatogénesis y la ovogénesis. ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a ver. Podemos ver qué pasa, tenemos esta diapositiva muy linda que dice qué pasa con los óvulos, un óvulo preguntando qué pasó. Y tenemos lo que es la gametogénesis en los animales. Podemos ver desde la formación del espermatozoide pasando por la meiosis número 1, lo podemos ver acá, que lo estoy señalando con el puntero, hasta que ocurre la formación de los 4 espermatozoides. 4 espermatozoides que pueden fecundar a 4 distintos óvulos. Estos 4 espermatozoides son genéticamente distintos, parecidos, semejantes, pero distintos al final de cuentas. Por ejemplo, mis hermanos venimos de los mismos espermatozoides de mi papá, pero no somos iguales por el proceso de la meiosis. Ahora, ¿qué sucede con los óvulos? Los óvulos tienen un proceso un poco distinto. Entonces, sucede lo que es la meiosis número 1 de manera correcta, pero en el momento de la telofase, de la telofase número 1, al momento de que la escotadura se forma y se forman los 23 pares de cromosomas, porque en este caso en la telofase número 1 hay 23 pares, no hay 23, hay 23 pares, es decir, 46 cromosomas, o 92 cromátidas. Entonces, en este caso están los 23 pares, están juntos y sucede que al momento de separarse, una de las células se lleva la mayor cantidad de organelos y de materia celular. Entonces queda una célula muy grande y una célula muy pequeña. Ahora, esta célula muy pequeña que queda es lo que podemos aquí ver como el primer cuerpo polar. Este cuerpo polar en los humanos no es fertilizable. Sin embargo, en los animales sí se puede fertilizar. Sin embargo, en algunas plantas sí se puede fertilizar. Ahora, viene lo que es la segunda fase meiótica. Ocurre todo lo que es la profase, ocurre la metafase, la alineación de los cromosomas, ocurre la anafase, la separación de los cromosomas, formando filamentos únicos de ADN, single strands de DNA. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que al momento de separar al momento de separarse, el cuerpo polar primeramente forma 2 cuerpos polares, pero la célula grande forma otra vez una de las células. En el momento de la escotadura o del escote celular, una de las células se lleva la mayor cantidad de organelos y la mayor cantidad de materia celular, y otra se ve muy pequeña a su lado. Entonces, esta gran gorda célula o aquí la podemos ver en la diapositiva, estoy marcando con el puntero, esta gran gorda célula es la que va a funcionar como óvulo y la que se va a fertilizar y que prontamente va a formar un embrión. Y la otra simplemente va a ser un segundo cuerpo polar. En total, en los óvulos vamos a tener un solo óvulo fertilizable y 3 cuerpos polares que no servirán para nada. Estos cuerpos polares simplemente no tienen una función dentro de la fertilización y dentro del proceso de reproducción animal. Esto ha sido todo, le agradezco muchísimo. Si tienen alguna duda me pueden escribir en los comentarios y espero que estén muy bien de salud y les deseo muchas bendiciones, doctora. Hasta pronto.